título de este mensaje es La salvación en medio del sufrimiento, en el sufrimiento. Y todo lo que tiene valor tiene un costo. Todo lo que vale cuesta. Por ejemplo, los deportistas que quieren ganar, hace algunos meses, la Copa Mundial, tienen que ser deportistas disciplinados en el entrenamiento. No me imagino un deportista durmiendo hasta las 10, llegando a las 12 a entrenar y fuera de eso pensar que va a ganar. Pero también los estudiantes, para graduarse, necesitan esfuerzo, necesitan trabajo, necesitan horas de estudio. Porque aquel que no se esfuerza para estudiar va a tener que hacer trampa para hacerlo. Porque el verdadero esfuerzo tiene un costo. Los músicos también, aquel músico que puede tocar con libertad una sinfonía, necesita practicar disciplinadamente. Si no practica, va a quedar avergonzado. No va a poder sus melodías conquistar a nadie. Por lo tanto, no es posible abrazar la gloria sin una cuota de sacrificio. No es posible llegar a la gloria. Y aquello por lo que sufrimos es aquello por lo que estamos dispuestos a pagar un precio. Aquello que valoramos es aquello que estamos dispuestos a sacrificar tiempo, esfuerzo, lágrimas, sudor y sangre. Y ese es mi mensaje en esta mañana, queridos hermanos, queridos amigos. Si eres un discípulo de Cristo, debes estar dispuesto a morir por Él. Si eres un discípulo de Cristo, debes estar dispuesto a morir por Él. Y hay dos puntos en el mensaje para explicar este argumento. En primer lugar, Jesús tenía que sufrir y morir. Los versículos 27 al 33. Jesús tenía que sufrir y morir. Y los versículos 34 hasta el 9:1, debemos estar dispuestos a sufrir y aún a morir por Él. En primer lugar, Jesús tenía que sufrir y morir. En el versículo 27 vemos cómo Él les decía hace 8 días, quienes están siguiendo la secuencia de la predicación, que en este momento el Evangelio de Marcos está en un momento donde ya hay una dirección, que el Señor está guiando a sus discípulos hasta el texto que precede este texto, esta palabra que estamos estudiando el día de hoy. Parece que nadie entiende quién es Jesús. No tienen claro quién es Él. Pero necesitan entender, a partir del versículo 27 en adelante, hay un camino que está directo y relacionado con el Calvario. A partir de este momento, el Señor comienza a dirigirse a Jerusalén. Y se repite varias veces dentro de este evangelio en adelante, en el camino. En el camino. ¿En el camino a dónde? A Jerusalén. Y ahora es el momento crucial donde los discípulos comienzan y deben empezar a entender que, claro, Jesucristo es el Mesías, pero Él necesita sufrir e ir a la cruz. Y por eso el escenario donde se presenta esta declaración es Cesarea de Filipo. Hay 2 cesareas o cesáreas en 2 ciudades en Israel. Una es marítima y la otra de Filipo. Ahora, ¿por qué es importante aún el nombre de esta ciudad donde se produce la declaración que vamos a escuchar? Y es que esa ciudad fue construida por Herodes el Grande en homenaje al César de Roma. Él hizo un templo allí
en mármol para mostrar que César era el dios prácticamente, el emperador. Esa ciudad está dedicada a un emperador romano que es como un dios. Y todos debían adorar a esa deidad, entre comillas. Y es en ese lugar donde el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos piensan que es un profeta de los antiguos, al menos todos, la multitud que iba detrás de él, al menos pensaba algo bueno de él. Pensaban que él era un agente del poder de Dios. Lo confunden con Juan el Bautista, es decir, como si hubiera resucitado. Lo confunden con Elías, con los profetas que anunciaban la palabra de Dios. Pero sin embargo, hay algo que no, o más bien ellos están en un error. ¿Por qué? Porque el Señor les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Porque ellos están equivocados. Y Pedro, él se adelanta en el versículo 29 y dice: tú eres el Cristo. Esa declaración es la correcta. Jesús es el Mesías. Eso traduce la palabra Cristo como el ungido, el esperado. El anunciado por los profetas es Jesús. Sin embargo, en la mente de Pedro hay un concepto del Mesías como un rey poderoso que quizás iba a remover el imperio romano de su lugar. Pedro está pensando en un rey poderoso que tiene poder para alimentar un ejército, tiene poder para sanar, tiene toda la popularidad. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro y le advierte severamente que no hablaran de él a nadie. Él está en lo correcto, él es el Mesías, pero Pedro, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque podían hacerlo rey rápidamente, las multitudes. Era muy importante mantener entre ellos ese conocimiento acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 31, ellos deben conocer un aspecto del Mesías que para ellos era inimaginable, sorpresivo. Debían comprender que el Mesías sería rechazado. En el versículo 31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto y después de 3 días resucitar. La expresión Hijo de Hombre es un título mesiánico que vemos en Daniel capítulo 7, versículo 13, dice Daniel: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, y venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. El Señor está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy aquel que habló Daniel, que tendría poder y dominio eterno. Pero falta algo. Necesitaban entender que ese dominio no podría venir sin sufrimiento. Los profetas, como leímos hace un momento en Isaías 53, anunciaban las aflicciones del Mesías. Anunciaban que el Rey eterno, el descendiente del linaje de David, debía padecer, sufrir por los pecadores. Y es por eso que los sufrimientos de Jesús eran indispensables, requeridos para poder limpiar a su pueblo del pecado.
Es por eso que Pedro reacciona. Tratando, dice el versículo 32, les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Imagínense a Pedro reprendiendo al Mesías, diciéndole, quizás, como dicen algunos de los evangelios, no puede ocurrir tal cosa, no puedes sufrir, no vayas a padecer todo esto. Sin embargo, dice un comentarista, R.C. Sproul, sobre este texto, que cuando Pedro le dice o lo reprende para que no sufra, es precisamente la voz de Satanás que ya le había anunciado en la tentación a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, entonces puedes adorarme y te daré todas las cosas. Todo este reino del mundo te lo daré si postrado me adorares. Satanás ya había tratado de seducir al Hijo de Dios para darle todo la gloria sin cruz, sin Calvario. Y pues por eso que el Señor a Pedro, o sea, es un cambio drástico. Él dice, tú eres el Mesías, pero inmediatamente el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Porque en ese momento la voz de Pedro está dirigida por Satanás. Satanás está tratando de estorbar al Hijo de Dios para que no vaya a la cruz. Ahora, ¿por qué es necesario que Jesús sufriera la cruz? ¿No podía reinar inmediatamente? No. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Se necesitaba el sacrificio de Cristo para saldar la deuda de nuestra rebelión. Desde Génesis, el ser humano se ha rebelado contra su Creador, no le da gracias a su Creador y niega la palabra de Dios. El ser humano está en contra de la ley de Dios, a pesar de ver la creación tan compleja, a pesar de ver la naturaleza misma que da testimonio del Creador, se niega a arrodillarse, a dar gratitud a Dios. Y por lo contrario, en vez de postrarse en adoración ante su Creador, le da la espalda y crea otros dioses, o él mismo se hace él mismo Dios de sí mismo. Y por lo tanto, el pecado ha teñido toda la raza humana desde todas las generaciones, desde Adán. Todos son pecadores, dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este mundo está teñido por el pecado, toda la maldad, todo lo que el mundo anhela es el pecado. Por eso ya fue destruido el pecado, o más bien los pecadores. En Génesis vemos que antes de Noé, o más bien en tiempos de Noé, los designios de los pensamientos del ser humano eran de continuo el mal. Y por eso el Señor envió el diluvio. Dios ha mostrado su ira, por ejemplo, contra Sodoma y Gomorra. El Señor ha mostrado que sin sacrificio la ira de Dios vendrá sobre los pecadores. Es por eso que necesitaba el Hijo de Dios reconciliarnos con el Padre. En Génesis capítulo 3, versículo 15, desde ese momento comenzó a anunciarse el sacrificio de Cristo. Porque Él sería herido, ¿recuerda? En el calcañar. Uno de la simiente de la mujer, pero Él heriría a la serpiente en la cabeza. Él sería herido y por eso
Isaías nos dice que Él sería herido por nosotros, por nuestros pecados. Podemos pensar como Pedro en algún momento. Podemos llegar a pensar y disfrutar y anhelar al Mesías, la salvación, pero sin cruz. Podemos llegar a pensar como Pedro que la salvación es posible sin sufrimiento, pero no es posible. Disfrutar del Mesías, pero no admitir sus padecimientos que son necesarios para la salvación, nos hará pensar en una gracia barata. Pensar en los deleites de la salvación sin pensar en la cruz es pensar, y más bien desvirtuar o desconocer el alto costo del Hijo de Dios, que sufrió el rechazo, la muerte y el dolor. Y por lo tanto, necesitamos recordar que hemos sido limpiados, hemos sido sanados de la enfermedad del pecado únicamente por una gracia costosa que le costó al Hijo de Dios la crucifixión. No podemos pensar que la gracia es una licencia para pecar. No podemos pensar que la gracia nos da libertad para portarnos como este mundo, para anhelar lo que este mundo anhela, para amar lo que este mundo ama. Porque finalmente esto nos lleva al segundo punto. Hemos visto que Jesús necesitaba ir a la cruz. Era un imperativo. Pero también los discípulos de Jesús deben estar dispuestos a morir por Él. A partir del versículo 34, el Señor ya no se dirige únicamente hacia los discípulos, sino que ahora se dirige a la multitud y les dice algo totalmente radical. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Imperio Romano se inventó la crucifixión para mostrar el escarmiento que tendrían todos aquellos que se negaran a obedecer a César, al emperador. Y por eso tenían que cargar generalmente parte del madero, ir como una exhibición delante de todos aquellos que debían pasar a los crucificados, como un emblema de lo que les iba a pasar a todo aquel que se rebelara contra el César. Y de la misma manera el Señor está mostrando que se requiere tomar la cruz, es decir, tomar la lealtad a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Están en territorio donde el César es adorado y por lo tanto todo aquel que quiera seguir a Jesús como un discípulo debe tomar su cruz. Ahora, no se imaginen que tomar la cruz es una vida que algunos denominan ascética. Quizás ese término no es tan familiar, pero es la vida de los monasterios, la vida de los que están en una burbuja y no se relacionan con nadie para preservarse más santos. No es de lo que está diciendo el Señor. Tampoco está diciendo que es una vida donde está continuamente como autoflagelándonos. No es una vida entristecida, no es una vida lamentable. No, el Señor nos llama a disfrutar de todo aquello que Él nos ha dado para que podamos disfrutar, placentero. Tiene que ver más con la demostración pública. Tomar la cruz no es una vida apagada, sino más bien una vida que demuestra la lealtad a Cristo, aún hasta la muerte. Eso es tomar la cruz.
salvar la vida, dice el Señor, porque el que quiera salvar, versículo 35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Salvar la vida significa vivir para el yo, para nuestros gustos, para nuestros deseos. Un comentarista dice lo siguiente: salvar la vida es la obediencia a la voluntad de Dios, tal como ésta se revela en su palabra. Aceptar sin reservas las consecuencias por causa de Jesús y del Evangelio. Salvar la vida es deslealtad a Dios. El Señor dice: el que quiera salvar su vida, es decir, vivir para sí mismo, va a poder salvarla. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Perder la vida es perder nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestros propios gustos y someterlos a la autoridad de Dios. Perder la vida no es quizás pensar que vamos a estar en una vida arruinada, sino más bien en una vida gloriosa. ¿Qué dará a cambio? Dice el versículo 37. ¿Qué dará un hombre a cambio por su alma? El alma humana tiene valor incalculable. El alma humana no puede ser salvada con riquezas humanas. El ser humano trata de alcanzarlo todo. Sueña con el éxito, con la riqueza, con la popularidad, con la fama, con el prestigio, con todo lo que el mundo otorga. Pero dice el Señor, más bien, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El alma nuestra es lo más valioso que tenemos. Y por eso necesitamos que Cristo salve nuestras almas. Poder dar la vida por Cristo, porque solo Jesucristo pudo pagar el rescate por nuestras almas. Él pagó el precio por nuestras almas, y cuando acogemos a Cristo, cuando acogemos su Evangelio, cuando preferimos el Evangelio y a Cristo por encima de cualquier otra cosa, entonces estamos perdiendo nuestra vida, pero ganando la vida eterna. Ahora, esto podría dar vergüenza, porque pensar en la cruz es pensar en la vergüenza. No solamente en el primer siglo, muchos se cohíben de hablar de Cristo en los círculos intelectuales. Muchos se cohíben de reflejar la gloria de Cristo en los círculos de amigos. Muchos prefieren callar y guardar silencio y no hablar la verdad acerca de Cristo y de su lealtad al Rey. Sin embargo, el Señor dice: cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Avergonzarse de Cristo es eludir el sufrimiento. Es tratar de no tomar la cruz y la lealtad a Cristo. Es buscar el bienestar a toda costa. Es buscar que esta vida es lo más valioso que tenemos. Avergonzarse de Cristo es desestimar las cosas eternas y acoger las cosas terrenales como la mayor fuente
o deseo o prioridad de nuestra existencia. Avergonzarse de Cristo es negar que Jesucristo es suficiente para nuestra satisfacción. Avergonzarse de Cristo es buscar algo más para obtener gozo, para obtener reputación, para obtener valor, para obtener estabilidad emocional. Avergonzarse de Cristo es negar que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Avergonzarse de Cristo es negar el Evangelio con nuestra vida, con la manera en que nosotros expresamos nuestras esperanzas, con la manera en que nosotros anhelamos las cosas de este mundo. Negamos a Cristo. Cuando nos dejamos atraer por esta tierra, por todos los deleites, como la suprema y mayor meta de nuestra vida. No se puede estar del lado de Jesús y al mismo tiempo estar del lado del mundo. La lealtad al Rey puede exigir sacrificio. Como muchos creyentes, Corea del Norte, China, países islámicos, mártires del Evangelio, a quienes están muriendo, quienes la están pasando mal en este momento, mientras nosotros podemos abrir nuestras Biblias con libertad, mientras nosotros podemos predicar el Evangelio, ellos tienen que callar, ellos tienen que esconderse en las cavernas de la tierra, tienen que estar sufriendo por Cristo. Sin embargo, versículo 9:1 nos dice: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Hay varias interpretaciones de este versículo. Algunos piensan que ver el reino es el momento en que la iglesia comenzó en Pentecostés, con el Espíritu Santo que estaba produciendo una transformación. Otros piensan que es el momento de la resurrección, pero otros piensan que quizás inmediatamente después de este versículo viene la transfiguración. Entonces, es como una combinación de la resurrección y la transfiguración, porque el reino de Dios comienza con la resurrección de Cristo. Y el poder, dice el Señor, el reino de Dios, después de que haya venido con poder, algunos de los apóstoles, antes de morir, pudieron ver la gloria de Dios. Inicialmente en la transfiguración vieron la majestad de Cristo como un reflejo de su gloria y del poder que iba a llenarlo todo, pero después los apóstoles vieron resucitar al Rey que había padecido y muerto, y vieron el comienzo de la iglesia, cuando el reino de Dios comenzó. El poder y la autoridad de Cristo ya están entre nosotros. El poder y la majestad del reino de Dios ya está entre nosotros. Él volverá en gloria, pero solo aquellos que no se avergüenzan de Él, aquellos que están dispuestos a morir por Él, con una actitud de lealtad a Cristo, estarán con Él para siempre. Satanás ofrece gloria a cambio de sufrimiento eterno. Muchos venden sus almas al enemigo de este mundo para obtener lo que este mundo ofrece. Pero Satanás
ofrece gloria, pero terminarán en sufrimiento eterno. Pero Jesús nos llama a sufrir y aún tener una actitud de dar la vida en lealtad a Él. Y como recompensa nos ofrece gloria eterna. Seguir a Cristo significa negarse a uno mismo. En otras palabras, renunciar al propio yo como el único objetivo en la vida y poner a Dios y su voluntad como el centro de la existencia. Eso siempre significará hacer sacrificios, evitar cualquier cosa que se interponga entre el Salvador y nosotros. Hermanos, Jesús probará su lealtad, tu lealtad, mi lealtad, aún en el sufrimiento. Cuando llegue ese momento, cuando seas probado en tus lealtades, ¿te avergonzarás de Él? ¿O tomarás tu cruz? ¿Mostrarás lealtad al Evangelio? ¿O te avergonzarás de su sacrificio y de su palabra? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es fiel para mostrarnos el costo de seguirte. Ayúdanos, Señora, a ver la gloria de Cristo más deseable que la gloria del mundo. Padre, guárdanos para que en tiempos de inseguridad, de aflicciones, de sufrimiento, no nos avergoncemos de ti. Ayúdanos, Padre, para que tu Evangelio no solamente lo compartamos con nuestras palabras, sino que lo vivamos mostrando el Evangelio en la manera como vivimos, en la manera como nuestra esperanza está en Cristo. Guíanos, Señor, para que la manera como administramos nuestro tiempo, la manera como administramos nuestra vida, la manera como vivimos el día a día, refleje nuestra lealtad a tu trono. Estamos sustentados en ti y no seremos avergonzados por el enemigo de este mundo. Gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz para cambiarnos y transformarnos en discípulos fieles, que aún estamos dispuestos a morir para poder alcanzar la gloria de tu nombre. Es por Cristo que oramos, nuestro Redentor eterno. Amén.